Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte. Te doy la bienvenida a un nuevo tutorial sobre Planner. Sí, seguimos año tras año disfrutando de esta magnífica herramienta que ha mejorado con los años. Si quieres conocer las funcionalidades básicas de Planner, hoy no te pierdas este canal porque aquí tenemos muchísimos vídeos donde hablamos justamente de cómo empezar, de cómo utilizar Planner para principiantes. Dicho esto, ¿de acuerdo? Oye, dale un buen like si te interesa este tipo de temáticas. Y por último, me encantaría que te suscribieras a este canal para que cada vez seamos más personas quienes abracemos la neurociencia y la productividad personal. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. Ahora veremos cómo puedes acceder a Microsoft Planner. Verás, es muy sencillo si cuentas con una cuenta de Office, nunca mejor dicho. Así que para acceder tendremos que ir aquí a la barra de direcciones donde pondremos de acuerdo office.com, tal como lo tienes escrito aquí, office.com. De esta manera vas a poder acceder a tu página principal y aquí básicamente pueden suceder dos cosas. La primera es que ya estés logueado, por lo tanto vas a acceder a la página principal, que es algo parecido a lo que estás viendo aquí, y en segundo lugar podría ser de acuerdo que no hubieras accedido, es decir, que tuvieras que poner tanto tu nombre de usuario como tu contraseña. Si es así, puedes acceder, por ejemplo, utilizando la misma que utilizarías para el correo y de esta manera podrás acceder a esta página principal. Pero bien, ¿dónde está Planner? Porque yo ahora mismo lo estoy mirando y no la veo por ninguna parte. Para encontrar esta aplicación tengo que ir a la parte superior izquierda, justamente donde están estos 9 puntitos aquí en forma de cuadrado, y cuando le das clic automáticamente te va a salir un desplegable con todas las aplicaciones que tengas disponible en tu caso. Aquí evidentemente dependerá de cada una de las corporaciones, de cada uno de los planes que tengas, porque hay gente que le saldrán más y otras menos, así que el siguiente punto será identificar dónde está Planner. Yo ya lo estoy viendo y sería esta aplicación de aquí. Si quieres ver todo el listado completo de herramientas que tienes aquí en Microsoft 365, simplemente decirte que puedes ir aquí abajo donde pone todas las aplicaciones y te saldrá una lista enorme, de acuerdo, donde verás todas las aplicaciones que tienes disponibles. Es más, si vas un poquito más abajo del todo, verás un sitio donde pone mostrar todas las aplicaciones. Si ahora mismo le doy clic, aquí saldré a una página, de acuerdo, de forma automática, que como puedes ver me saldrán todas las aplicaciones que tengo disponibles, también incluyendo Microsoft Planner, que se encuentra aquí y es donde vamos a ir ahora a continuación. Pues bien, vamos a hablar de dinerito. ¿Y cuánto cuesta Planner? Verás, a diferencia de otras aplicaciones que tienen diferentes membresías, en este caso Planner es o lo tienes o no lo tienes. Si tienes la versión de empresa, directamente lo vas a encontrar. Si tienes una versión sencilla, es probable que no lo encuentres. Así que ya lo sabes, para poder obtener Planner tienes que tener una versión empresarial, aunque sea la más básica. Con eso será suficiente para poder acceder. Una vez aterrices en Planner, lo primero que verás es esto, pero sí, no te asustes, aquí seguramente veas muchísima información, y es que en mi caso he creado muchos planes dentro de Planner, valga la redundancia, y sí que es verdad que verás aquí como muchos datos, pero básicamente, para que te hagas una idea, tendríamos como tres grandes bloques principales. Aquí lo estás viendo, ¿no? Teníamos nuevo plan, sitio central y asignado a mí. Nuevo plan es básicamente crear nuevo plan, que esto lo haremos justamente después. Sitio central es lo que estás viendo ahora mismo, sería como una especie de base de datos, un cuadro de mandos donde puedes ver cómo avanzan las distintas tareas, y lo último, de acuerdo, son las tareas que te han asignado exclusivamente a ti, es decir, aquellas que solo, de acuerdo, están asignadas a ti. Decir esto, de acuerdo, al final significa muchísimas notificaciones y muchísima gente, de acuerdo, te va a interrumpir, te va a molestar utilizando esta herramienta. Que sepas, de acuerdo, que como todas las herramientas quieren que estés siempre conectado, que todo el día estés chequeando a ver qué está pasando, y si las podemos eliminar, mejor que mejor. Ya sabes que soy gran fan de eliminar todas las notificaciones posibles de cualquier sitio, por lo tanto lo que vamos a hacer ahora, de acuerdo, es eliminarlas. ¿Cómo eliminarlas? Es muy sencillo, simplemente, de acuerdo, nos iremos a la parte superior derecha donde está justamente esta ruedecita de aquí, y cuando le demos clic, de acuerdo, a la parte de opciones nos saldrán varias cosas, de acuerdo, que tienes disponible, ¿no? Aquí tendrías una de ellas que se llama notificaciones, y si le damos clic, de acuerdo, automáticamente hay como dos grandes principales. La primera es que cada vez que te asignen una tarea vas a recibir un correo electrónico y un push en el móvil, cosa que no recomiendo para nada, así que vamos a desquitarlas. Si está puesta la quitaríamos, de acuerdo, porque al final esto va a molestar, y ya verás después que cuando hablemos de la revisión no hará falta que hagas este proceso, no será necesario que te notifiquen. Y lo segundo, de acuerdo, es que cada vez que haya una tarea asignada a mi usuario que va tarde, es decir, que la fecha de vencimiento se pasó, entonces te van a enviar un correo electrónico. Tampoco sería necesario, al menos con el sistema que te voy a proponer en este vídeo, así que quédate, de acuerdo, hasta el final, porque te voy a desvelar cómo organizarte sin morir en el intento y sobre todo viviendo con menos estrés. Pues bien, el próximo paso no podría ser otro que crear un plan, así que vamos a ello, de acuerdo, y vas a ver todos los pasos que necesitas tener en cuenta. Vamos a ello, a la parte superior izquierda donde está el menú que decíamos antes de nuevo plan, sitio central y asignado a mí. Aquí encontrarás, de acuerdo, el sitio donde debemos ir ahora para crear un nuevo plan. Cuando le des clic aquí a nuevo plan, automáticamente saldrá una pestañita más pequeña donde podemos poner el nombre del plan y añadir algunas particularidades que habría que definir. Si de hecho ahora mismo lo ponemos un poquito más grande para que se vea así totalmente zoom in, fíjate que el
el nombre del plan, en este caso le vamos a llamar plan semanal, porque no deja de ser cómo te organizas la semana e incluso, ¿de acuerdo? Aquí entre paréntesis vamos a poner que es una prueba, que es un test, ¿sí? Ok, ahí lo tendríamos. El siguiente punto que nos pregunta, ¿de acuerdo? Tiene que ver en si esto lo queremos agregar a un grupo existente de Microsoft 365. Esto es interesante, ¿de acuerdo? Por lo siguiente, y es que si no lo agregamos ahora, después no lo podremos vincular con un equipo de Teams o un equipo de SharePoint. Esto sobre todo es interesante cuando quieres tener, por ejemplo, un equipo contigo mismo, esto lo gestionas con otras personas, pero fíjate que hoy estamos hablando de planificación individual, por lo tanto, a priori no lo vamos a conectar con otras personas, no lo vamos a pasar, no vamos a asignar tareas con otras personas, no es el objetivo. Así que de acuerdo, lo dejaríamos en blanco porque como es algo a nivel personal no sería necesario. Después tendríamos la privacidad, que aquí lo estás viendo, de acuerdo, tendríamos dos versiones, en algunas empresas salen tres, sobre todo serían la privada, es decir, que nadie más lo va a ver excepto tú mismo, a no ser que invites después a alguien público, que es que cualquier persona de tu propia organización lo puede ver, y después también puedes ver a veces un equipo concreto o una persona propia de la organización, o sea que puedes editar realmente quién quieres que vea tu contenido y quién no. Una vez lo tengamos listo, en este caso vamos a seleccionar privado, y lo último de todo son las opciones, que básicamente es la descripción del grupo. En este caso, de acuerdo, imagínate que hay un link principal donde está toda la información, pues tú podrías poner toda esta información aquí, ¿no? Aquí pondrías, por ejemplo, un enlace a ese documento para que todo el mundo lo vea, en este caso tú mismo, ¿sí? Así que lo pondrías aquí, perfecto, y de esta manera te sería mucho más fácil para tenerlo siempre anclado. De todas formas, esto considero que es poco útil, al menos en el Planner, en otras herramientas funciona mejor, así que cuando ya lo tengas listo, le vamos a dar, eso sí, importante, a crear plan 3, 2, 1 y en nada lo tendremos listo. Así que, oye, hay que esperar unos segundos, ya sabes que esto no es magia, pero como puedes ver, ya hemos creado un primer plan. Si este es el primero que creas, felicidades, si has creado varios, vamos a crearlo de una forma diferente para optimizar al máximo tu forma de organizarte. Cuando llegues aquí, después explicaremos un poquito más sobre qué tipo de depósitos, sí, depósitos son básicamente las diferentes columnas que vamos a ir planificando. Verás que dentro de cada plan, de acuerdo, tienes los siguientes botoncitos, ¿no? Aparte del nombre del propio plan, tienes panel, que es justamente donde están todas las tareas, gráficos, que no deja de ser un cuadro de mandos para que veas las tareas que han iniciado, quién tiene que hacer ciertas cosas y quién no, y después tendríamos la programación, que para mí está mal traducido, debería ser el calendario, porque fíjate que en este caso sería el calendario de este plan. Así que, oye, una vez tengamos esto, ya podemos iniciarnos en el panel y vamos a descubrir un poquito más sobre qué información deberías poner en cada uno de los depósitos para organizarte de la manera más efectiva. Antes de empezar a plasmar toda la información en la propia herramienta, es verdad que convendría saber un poco cómo lo vamos a organizar. Aquí ya dependerá de cada uno de cómo lo haga, pero me gustaría establecer unos criterios muy básicos para que se entienda qué tipo de sistema de planificación vamos a utilizar. Así que viene mi propuesta, un sistema de planificación para tenerlo todo bajo control. Bueno, todo bajo control quizá he sido un poco pretencioso, no es necesario tenerlo todo, absolutamente todo, pero ya me entiendes, que sepas muy bien qué es lo que tienes que hacer cada día, que sepas muy bien qué tipo de actividades debes realizar. Por eso vamos a ver cómo funciona este sistema. En primer lugar, es conveniente entender qué tipo de perspectivas existe en este tipo de planificación, y es que hay básicamente dos formas de entenderlo. La primera tiene que ver con lo macro, es decir, todo aquello que tiene que ver con los proyectos que están realizados a largo o medio plazo. En este caso hablaremos de plazos bastante largos, hablaríamos de varias semanas, de algunos meses, incluso dependiendo de los proyectos estaríamos hablando de años. En este caso, de acuerdo, el caso que nos atiende de la herramienta que estamos haciendo ahora, nos centraremos sobre todo, de acuerdo, en la perspectiva micro, que es esta segunda parte. Si en macro hablábamos de largas perspectivas, de largos plazos, en el micro hablamos de lo más reciente, de lo que hay que hacer a muy corto plazo. En este caso estaríamos hablando de diferentes actividades, ya sean eventos, tareas, de acuerdo, que vas a hacer a muy corto plazo, concretamente en las próximas horas o en los próximos días. Aquí hablaríamos, de acuerdo, de un plazo aproximado entre 1 y 2 semanas. Creo que hoy en día hablar de 5 semanas, 3 meses o 4 meses es bastante futurista, y es que no sabemos lo que va a pasar mañana como para poder discernir qué tipo de cosas van a pasar en 3 o 4 meses. Así que esta es mi recomendación, estas son las dos perspectivas que quería comentarte, y ahora vamos a analizar la perspectiva micro. Cuando hablamos de la microgestión, podríamos dividir, de acuerdo, que hay como dos grandes tipos de actividades. Importantísimo saber esto, porque fíjate que entonces tendrá sentido lo que vamos a poner en la herramienta y lo que pondremos también en el calendario. La primera de todas, de acuerdo, es lo que ya conoces y seguramente utilizas, que son los eventos. Al final, cuando hablamos de eventos, nos referimos a actividades que hacemos con otras personas y que tienen una hora de inicio asignada. Por ejemplo, si tienes una cita en el dentista a las 4 de la tarde, fíjate que tiene una hora asignada y que por supuesto hay otra persona que te está esperando, en este caso el dentista. Es importante, de acuerdo, cumplir con esas fechas, con esas horas,
porque tú sabes que después va a haber una consecuencia. Esa persona después, por ejemplo, se puede enfadar, se puede enojar o simplemente de acuerdo después te va a costar encontrar otra cita o vas a perder la oportunidad de ir al dentista ese día. Además de los eventos, encontraríamos otro tipo de actividad. Concretamente hablaríamos de las tareas. Y es que en este caso, fíjate que a diferencia de los eventos, se trataría de actividades individuales que no deben tener hora de inicio asignada. Sé que esto puede costar un poquito, de acuerdo, porque a priori, de acuerdo, no se entiende muy bien, pero una tarea no tiene sentido que tenga que empezar a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana, porque pueden haber múltiples cambios. A lo mejor inicias a las 8 de la mañana y hay una persona que te dice, oye, ahora mismo esta tarea ya no es urgente, hay otra tarea mucho más urgente, entonces tienes que priorizar, rediseñar y eso hace que cambies totalmente el esquema. Por este motivo, de acuerdo, hablar de tareas que simplemente empiezan a una hora creo que está obsoleto y sobre todo en un mundo tan versátil cada vez genera muchísima más ansiedad y frustración. Una vez hablado de estos dos tipos de actividades, la gran diferencia que tiene entre ellos, más allá de la hora asignada, es que uno de ellos va a un sitio distinto que el otro. En el caso de los eventos, como vienes haciendo hasta la fecha, de acuerdo, la idea es que los vamos a poner en nuestro calendario. Esto seguramente ya lo haces, es decir, cuando tienes un evento lo anotas en tu agenda o incluso hay algunas personas que lo anotan en la cabeza. Además de esto, cuando hablamos de tareas, fíjate que ya no tendría sentido si no tienen una hora asignada ponerlas en la agenda. Por lo tanto, aquí es donde pondríamos estas tareas en la herramienta, la que sea, pero lo pondremos de acuerdo directamente en la herramienta y no en el calendario, porque si no, generamos fechas ficticias que no existen de tareas que al final nos generan muchísima ansiedad y frustración. En este siguiente punto hablaremos de los tipos de tareas que existen y sobre todo esto es interesante de cara a cómo lo vamos a organizar en la herramienta. Lo primero, de acuerdo, es que existe una tarea que se llama las tareas de control. Y fíjate que son unas típicas tareas repetitivas que tienen una frecuencia conocida que vamos haciendo pues todos los días, todas las semanas, y es que básicamente habría como dos tipos. El primer tipo, de acuerdo, son las tareas de control de alta frecuencia, es decir, aquellas que se hacen todos los días. Imagínate que podría ser revisar el correo electrónico, revisar la agenda o cada semana, por ejemplo, descargarte un reporte y hacer un informe. Esto podría ser una tarea de alta frecuencia, en este caso de control. Y por otro lado, de acuerdo, tendríamos las tareas de control de baja frecuencia, es decir, aquellas que no se harían ni diariamente ni semanalmente, sino que se harían, por ejemplo, quincenales, mensuales, trimestrales, en fin, todo aquello que sea más allá de una semana. Si te fijas, de acuerdo, las tareas de control de alta frecuencia tienen mucho sentido que también lo pongamos en la herramienta. En cambio, las de baja frecuencia, teniendo en cuenta que van a pasar cada cierto tiempo, tendría sentido ponerlas en el calendario. Además, hay otro tipo de tarea que es un pelín distinta de acuerdo a las tareas de control. En este caso, si te fijas, si hablamos de tareas de control repetitivas, ahora hablaríamos de lo contrario, que son tareas puntuales, es decir, que se hacen una sola vez o simplemente son aquellas que no sabes muy bien cuándo se van a repetir. Incluso podrían llegar a ser repetitivas, es cierto, pero seguramente, de acuerdo, en vez de saber que cada lunes se harían, no sabrías muy bien si esto pasaría cada 3 meses, cada 5 meses o cada cierto tiempo, de forma que este tiempo, de acuerdo, sea totalmente desconocido. También pasa con muchos proyectos puntuales que se hacen una sola vez, se ponen en el calendario, en la agenda, en la lista de tareas y después se pierden. Todo este tipo de tareas, de acuerdo, recuerda que no se pondría ninguna en el calendario. Ahora mismo estoy poniendo un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir, pero realmente ninguna tarea se pondría ahí, todas se pondrían en la herramienta que vayas a utilizar. Y por último, de acuerdo, importante también destacarlas, estarían las tareas imprevistas o las setas, aquellas cosas que no estaban en ningún sitio y que muchas veces aparecen por sorpresa, ¿no? Tú estás tranquilamente trabajando y resulta que te envían un correo de estos fantasma, de acuerdo, que te dicen, oye, esta tarea es la más importante que debes hacer, deja todo el resto. Bueno, ya sabes cómo va en este tipo de temáticas, pero en el fondo estamos hablando de una tarea totalmente imprevista que al final la computaríamos como si fuera una tarea puntual. Todo esto que te estoy contando tiene un sentido y es que después a la hora de ponerlo en la herramienta, oye, todo tomará sentido porque lo vamos a ir organizando fase por fase. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda nos lo comentas aquí en el propio vídeo, si nos dejas un mensaje, oye, dudas con esto, tareas puntuales de control imprevistas, y estaré encantadísimo de darte mi mejor respuesta. El siguiente paso sería construir la estructura que vamos a poner en este plan dentro de Microsoft Planner. Y fíjate, de acuerdo, que cada uno de los depósitos, sí, es como se llama cada una de estas columnas. De hecho, ahora mismo vamos a señalar alguna de ellas. Esta sería la primera, esta es la que yo puedo crear. Fíjate que yo puedo modificar cada uno de estos nombres de los depósitos simplemente poniendo el cursor encima de la columna, encima de la palabra. Así que donde pone pendiente le voy a dar clic y aquí, de acuerdo, puedo modificar los diferentes nombres de los depósitos. En este caso, de acuerdo, le vamos a llamar inventario de puntuales. Si recuerdas bien, antes hablábamos de dos grandes tipos de tareas, incluyendo después también las tareas imprevistas, que unas eran las puntuales y las otras eran las de control. Las puntuales son aquellas, de acuerdo, que son únicas y que yo voy a planificar. En cambio, las tareas de control, muchas veces cuando ya se han puesto, después ya nos olvidamos de ellas y las dejamos aquí. Así que en este caso, de acuerdo, donde está el inventario de puntuales será la primera columna que vamos a crear, el primer depósito, y después el resto, de acuerdo, serán los días de la semana. En total deberían haber un total de 6 columnas, así que vamos a escribirlos, ¿de acuerdo? Lunes, le damos a Enter y automáticamente se añade a martes. Perfecto, muy bien, seguiremos con el miércoles,
Estupendo, vamos a por el jueves, fantástico, y nos quedaría un día, ¿que cuál va a ser? Ya lo sabes, el viernes, correcto. Entonces tendríamos un total de 6 columnas, como decíamos antes, los 5 días de la semana, y después tendríamos el inventario de puntuales. Para aquellas personas que se lo estén planteando ahora mismo, oye, ¿dónde está el sábado y el domingo? Claro que sí, también los puedes añadir. En este caso quiero ceñirme a la jornada laboral y después ya cada uno lo que haga el fin de semana, pues lo puedes añadir también aquí en Planner, faltaría más. Esto es la estructura principal y como puedes ver, cuando yo he creado estos depósitos, estas columnas que estás viendo aquí, lo siguiente que puedo hacer es agregar tareas en cada una de ellas. Para que veas cómo funciona el proceso, esto lo hablaremos después, simplemente cuando le das clic aquí donde pone agregar tarea, ahora lo estamos viendo, automáticamente podrás escribir ese nombre de la tarea. No te preocupes por las diferentes opciones, después veremos cómo puedes gestionar todo esto, pero aquí podrías añadir, por ejemplo, el nombre de una tarea y después la vamos a agregar con el botón o simplemente dándole a return, pero esto lo veremos más adelante. Lo primero, lo importante es que ahora mismo tenemos creada la estructura y ahora vamos a ir de acuerdo desgranando cada uno de los puntos, cómo los puedes gestionar. Pues bien, vamos a poner todo esto en marcha para que tenga sentido y te puedas organizar como un pro, así que vamos a empezar a explicar qué sirve en cada una de estas columnas, aunque yo creo que algunas de ellas ya no merece la pena la explicación. En el caso de lunes a viernes yo creo que está claro, serán las tareas que tendrás que hacer todos estos días de la semana. Lo importante de verdad es sobre todo lo diferencial de este método, tiene que ver con el inventario de puntuales, un espacio donde vamos a poner esas tareas de acuerdo que tienes que hacer a corto plazo. Y este es el primer punto que quería comentarte. No tiene sentido utilizar esta lista como una herramienta a largo plazo. Para esto ya existen otras cosas. Así que lo primero, de acuerdo, importantísimo, es que esto es una lista a 1-2 semanas vista. No más, lo digo porque hoy en día intentar planificar a 2 meses vista o a 5 semanas vista es una auténtica locura. Pueden pasar cosas realmente gordas que hagan cambiar realmente la planificación. Es más, seguramente lo que planifiques mañana no se va a cumplir ni la mitad. Entonces, planificar seguramente a 2 o 3 semanas vista te puede generar muchísima ansiedad. Para evitarlo, lo que te diría es que sobre todo lo hagas al más corto plazo posible. Y es que justamente este es el propósito que queremos implementar en este método. Además de esto, de acuerdo, hay otra teoría que también quería comentar contigo, y es que todas las tareas, de acuerdo, deberían tener una duración concreta. El gran problema que tienen las tareas, de acuerdo, es que a veces son demasiado extensas y no sabemos por dónde empezar. Así que mi recomendación, de acuerdo, es que sean 90 minutos de duración por cada una de las tareas. Es decir, las tareas no deberían durar más de 90 minutos. Lo digo porque a veces ponemos tareas muy grandes, como por ejemplo empezar proyecto Y o cliente Z. Claro que hay muchísimas cosas que realmente podríamos desgranar. Entonces, las tareas que sean lo más pequeñas posible. La explicación es sencilla, porque si te fijas, si vas a mirar tu calendario, es muy probable que no tengas un espacio de 5 horas para ti. Al final tenemos siempre huequitos, espacios de tiempo muy pequeños, así que si la tarea es pequeña, es más fácil que la puedas meter. Si no, tendrás que buscar cómo sea de acuerdo a ese tiempo y además fallará una cosa importante, que es la sensación de logro. Cuando tienes tareas pequeñas y las vas logrando poco a poco, te sientes como que vas avanzando. En cambio, cuando tienes tareas muy extensas, muy grandes, sientes que no avanzas nunca. Te pasas 3 días haciendo una tarea hasta que al final la completas y te has pasado una semana haciéndolo. El último punto a destacar, de acuerdo, es la duración propia de este inventario de puntuales. Es decir, esta lista no debería ser infinita. No tiene ningún sentido que tengas aquí una lista de 50 o 60 ítems, porque al final te pasarás más tiempo intentando planificar lo que harás el día siguiente que no tanto escribiendo las propias tareas y haciéndolas. Al final lo que queremos es hacer, no tanto planificar. Planificar lo estamos haciendo para ahorrar tiempo después. Así que ya lo sabes, 20-25 ítems, 20-25 tareas puntuales debería ser el límite de esta lista para sobre todo no acumular y lo más importante, de acuerdo, que sea un sistema limpio y ágil. Buscamos velocidad. El siguiente punto que te voy a plantear es que ahora, dentro de este inventario de puntuales, que escribas algunas de las tareas que tienes pendientes para estos próximos días, sobre todo para probar cómo funciona esta herramienta. Así que le daremos clic aquí en agregar tarea y fíjate que ahora me voy a dedicar a copiar básicamente muchas veces tarea. Aquí la idea sería definirlas mejor, por supuesto, no tiene mucho sentido ahora poner tarea y ya está, pero de esta manera yo creo que quedará claro, sobre todo con ejemplos, y tú después le podrías poner el nombre que tú quieras, la definición que quieras, etcétera, etcétera. Yo te recomendaría siempre que utilices un verbo, porque de esta manera será mucho más claro qué es lo que quieres conseguir. Cuando hayas introducido estas tareas, hay muchas personas que se van a plantear el tema de las fechas de vencimiento. Oye, Miquel, pero esto no tiene ninguna fecha de vencimiento. Antes lo decíamos, de acuerdo, en el calendario sí que es verdad que podemos poner una fecha límite, pero una tarea no tiene por qué hacerse en la fecha
límite. Normalmente si lo haces en la fecha límite solemos tener un problema. Así que ¿vale la pena añadir todas las fechas límite a todas las tareas? Yo ya te respondo directamente, no. A no ser que te quieras hacer presión y sobre todo generar muchísima frustración, porque la mayoría de ellas no se van a cumplir. Hay una extraña manía que utilizamos los seres humanos, que es ponerle fechas a todo, porque de esta manera, de acuerdo, tenemos la sensación de que vamos avanzando, de que vamos tirando. Y esto al final repercute sobre todo en tu capacidad de foco y sobre todo genera muchísima ansiedad. Entonces solo pondremos una fecha límite a aquellas tareas que sabes que si no se completan un día determinado pueden tener consecuencias negativas. Es decir, imagínate que tienes que solicitar una beca o algún tipo de subsidio y tú sabes que a partir de cierta fecha ya no lo podrás hacer. Evidentemente habría que hacerlo antes de esa fecha, si no ya no tendrá sentido esa tarea. Entonces, en ese caso sí que tendría un sentido ponerle una fecha límite. En la mayoría de tareas, diría que casi el 99% de las tareas, no hay una fecha clave, no hay una fecha que haya que entregar las cosas sí o sí. Forman parte ya de una planificación más grande que tiene que ver con la visión más macro, en este caso la gestión de proyectos. Para añadir una fecha de acuerdo aquí dentro de Planner, tienes que ir a cualquiera de las tareas, poner el cursor encima y cuando le des clic verás que te saldrá un submenú donde están básicamente todas las funcionalidades que tiene una tarea. Una de las opciones de acuerdo es la propia fecha de inicio, si esto empezara a una fecha concreta, y después tendríamos la fecha de vencimiento. En este caso nos interesaría la fecha de vencimiento porque si pasa esa fecha, ese subsidio de acuerdo no lo podré reclamar. Por lo tanto, iré aquí a fecha de vencimiento, le daré clic al calendario y el siguiente paso será añadir una fecha de acuerdo de vencimiento. Cuando ya lo tenga listo, ahí lo tienes, le daré clic a cerrar. En esta ocasión, si te fijas, ahora me saldrá un icono del calendario y justamente la fecha que acabo de marcar. Es más, si yo ahora por ejemplo me dirijo aquí donde pone programación, que sería como un calendario, automáticamente de acuerdo me saldrá reflejada la tarea también con esa fecha de vencimiento del 3 de noviembre. Evidentemente esto lo podrías probar también con una fecha de inicio, lo que va a pasar es que entonces tendrás una fecha estilo diagrama de Gantt. Volveremos otra vez al panel donde estábamos antes y este sería el último punto que quería comentarte del inventario de puntuales, pero hay más cosas relacionadas con las tareas. Oye, ¿qué pasa con aquellas tareas que vas acumulando y no hay manera de eliminar? Pues bien, en esta ocasión, de acuerdo, te voy a presentar un pequeño truco, un pequeño hack que puedes utilizar y es que en cada una de las tareas, si vas abajo del todo, de acuerdo, donde ves esto de aquí, ahí lo tienes, de acuerdo, Miquel Nadal crea una nueva tarea, te saldrá la fecha de hoy. Es decir, que si eso llevara mucho tiempo aquí acumulando, podrías tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que yo te planteo? 2 semanas. 2 semanas debería ser el tiempo máximo de ejecución. Si tú ves que has creado una tarea y que hace 2 semanas que ni siquiera empezaste, tienes que replantearte de verdad, de acuerdo, si vale la pena hacerla o no. Lo digo sobre todo porque en general muchísimas veces vamos acumulando tareas y no tenemos un criterio para deshacernos de ellas. Yo te propondría, de acuerdo, 2 semanas. Si ves que 2 semanas es muy poco y que en tu caso se acumulan muchas cosas, oye, pues podrías probar un mes, pero ya me parecería demasiado. Pero evidentemente esto it's up to you, como dicen los anglosajones, depende de ti y aquí tú puedes poner las fechas que tú quieras. Pero como mínimo es un baremo, es un criterio muy sencillo para poder decir, oye, cuánto tiempo lleva, y esto al final es como un producto alimenticio que tú pones en la nevera, en el refrigerador. Al final lo que suele suceder muchas veces es que eso va oliendo y tú dices, nada, de momento creo que me lo puedo comer, hasta que llega un día que huele tanto que lo tienes que tirar. Lo mismo pasa con las tareas en muchísimas ocasiones. Y hay un último punto que quería compartir contigo, que es un tip, de acuerdo, final, que a mí personalmente me funciona muy bien, y es que agregaremos una tarea fantasma, que no es verdad. Es una tarea, de acuerdo, que en el fondo no se completa. En este caso, de acuerdo, agregaremos la tarea y fíjate que voy a agregar lo que estás viendo en pantalla. Semana en curso en mayúscula y justamente en los laterales un par de flechitas, un par de emojis que me están señalando hacia arriba. Cuando ya le tengamos, podemos darle o agregar tarea o a enter, de acuerdo, y vamos a crear esto que le llamaremos un separador. El separador en el fondo no deja de ser un indicador visual para decirte, fíjate que además lo puedo mover arriba y hacia abajo, pero fíjate que la idea sobre todo es que visualmente me está indicando que lo que hay arriba de este inventario de puntuales son justamente las tareas que tengo que hacer para esta semana. Así de esta manera, cuando tienes muchas, es una forma de rápidamente identificar qué es lo que vas a hacer esta semana en curso. Lo digo porque si tienes muy pocas no será realmente útil, pero si tuvieras una lista aquí ya de 20 o 25, oye, me interesa saber qué es lo que voy a hacer de verdad esta semana, aunque después pueda haberse modificado. Este punto es fundamental porque una vez lo tengamos listo, nos será mucho más fácil orientar cuáles son las tareas que debo hacer esta semana. Hasta ahora
ahora hemos estado hablando de las tareas puntuales, pero aquí ni rastro de las tareas de control. ¿Dónde están? Si recuerdas bien, las tareas de control eran aquellas tareas repetitivas que vas a hacer durante la semana, especialmente las de alta frecuencia, y que está bien que las tengan como recordatorios, porque muchas veces lo que pasa es que son típicas cosas que tienes aquí en la mente, pero después no recuerdas. Está bien añadirlas en cada uno de los días, el lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Así que vamos a ver cómo funciona y de esta manera, de acuerdo, verás cómo posicionarles. Pero antes de nada, de acuerdo, me gustaría enseñarte algunos ejemplos que puedes ver a continuación, por si, por ejemplo, no sabrías muy bien definir qué es una tarea de control. Aquí hay algunos ejemplos. Estos serían las tareas de control de alta frecuencia, es decir, las que haces, por ejemplo, diariamente o semanalmente o 2 veces por semana, que podrían ser los siguientes: control de calidad, dar seguimiento a los proyectos del equipo, tema de KPIs, gestión del software interno, preparar reunión de los martes, preparar reunión de los jueves con supervisor, registros horarios, revisar carpetas concretas, imagínate que tienes una carpeta de tareas en el correo, revisar también carpetas de lectura, revisar KPIs del equipo, revisar tareas delegadas, revisar incidencias o dos que van a aparecer sí o sí, que esto te los voy a mandar como deberes, evidentemente medio en broma, pero me encantaría que los pudieras hacer, que son la revisión diaria y la revisión semanal que haremos en la siguiente parte del vídeo. Estos serían tareas de alta frecuencia, tareas de control, y ahora vamos a ver, de acuerdo, algunas tareas de control que serían cada más de 7 días, es decir, con frecuencias quincenales, mensuales, trimestrales, anuales, en definitiva, todo aquello que sea más de una semana o más de 7 días. Aquí tendrías algunos ejemplos: análisis necesidades de equipo, registro de gastos, preparar reunión trimestral de departamentos, organizar convención anual de empresa, identificar bugs de acuerdo de software Y, revisión de facturas, control de gastos o planificar los días de vacaciones. Esto al final serían ejemplos muy sencillos para que veas cómo sería. La idea es que en la frecuencia marques la exactitud más exacta, si se puede decir esto, ¿de acuerdo? La exactitud más exacta, me encantó, de la fecha que crees que van a suceder. Lo digo porque si pones algo demasiado vago, demasiado abstracto, después será complicado de poder agendarlo. Estos que ves aquí, de acuerdo, de tarea de control de frecuencia de más de 7 días, la recomendación es que esto sí aparezca en el calendario. No tendría sentido que lo pongamos en el planner, sobre todo por un motivo evidente, y es que al final, esto que estás viendo aquí, no dejan de ser tareas que vas a hacer de forma muy frecuente. En cambio, ahí en el calendario podemos tener aquellas tareas que son de vez en cuando y es mucho más fácil de gestionar. Así que si volvemos otra vez aquí al plan semanal, ahora ya tenemos ideas frescas de cómo añadir tareas de control. En este caso vamos a hacerlas del lunes, y para hacerlas vamos a elaborar un checklist de las tareas de control. Primero vamos a copiar este texto que estás viendo aquí, que sería tareas de control, y justamente a su lado tendríamos dos emojis que serían como dos círculos, dos ciclos. En el fondo lo que nos indica es que son repetitivas y que siempre se van a producir. Entonces, cuando lleguemos a este punto, de acuerdo, vamos a agregar la tarea, y en vez de poner las tareas de control todas por separado, que además sería muy farragoso y sobre todo demasiado extenso, lo que vamos a hacer es añadir un checklist. ¿Cómo lo haremos? Cuando hayas añadido ya esta tarea de control, le daremos clic aquí, y fíjate que justamente aquí en medio tendremos una cosa que se llama la lista de comprobación. Dentro de la lista de comprobación verás un elemento, ¿de acuerdo?, que es donde yo puedo añadir los elementos que quieran. Algunos ejemplos podrían ser, por ejemplo, revisar agenda, revisar incidencias, descargar reportes. Y uno último de que tiene que aparecer sí o sí es el tema de la revisión diaria. Este lo vamos a utilizar, de acuerdo, todos los días, especialmente de lunes a jueves, porque el viernes vamos a hacer la revisión semanal. Pero esto al final ya lo verás, ¿de acuerdo? Son unos minutitos que nos dejará el sistema sostenible para que esto al final no se apague, que la llama siga, porque si no, al final el gran problema que tendremos es que esto va a desaparecer y no creeremos demasiado ya en este propio sistema. Hay que alimentarlo. Cuando ya lo tengas, de acuerdo, fíjate que si ahora mismo yo salgo de aquí, es importante que hayas marcado esto que ves aquí de mostrar en la tarjeta para que aparezcan después. Y ahora mismo voy a salir de aquí, le voy a dar a cerrar, y fíjate que las tareas de control las tendría en formato checklist, que es más, si ahora por ejemplo les doy clic y las voy haciendo, fíjate que van desapareciendo, e incluso aquí abajo donde estás viendo esto que pone 2 sobre 4 me indica el grado de compleción, es decir, que yo he conseguido 2 sobre 4, el 50%, y de hecho ahora mismo, de acuerdo, puedo regresar aquí a la lista de comprobación y desticarlas, de acuerdo, porque me equivoqué o porque a lo mejor no las hice del todo bien, y simplemente veo que ahora mismo vuelvo a tener 0 de 4. Esto sería, de acuerdo, el mismo ejemplo para hacerlo con las tareas de control. El siguiente punto, de acuerdo, es que ya que tenemos esto creado, lo podemos copiar también para el martes, miércoles, jueves y viernes. Así que para copiarlo me voy a ir aquí al apartado superior cuando estoy encima de la tarea. Fíjate que están los 3 puntitos. Dentro de los 3 puntitos, ahora mismo estás viendo, tendríamos la opción de copiar tarea. Así que le voy a copiar la tarea y la voy a poner, de acuerdo, el martes también. Perfecto, ya lo tendremos. Repetimos el proceso, le daré clic a los 3 puntitos, copiar tarea, y en este caso le voy a poner el miércoles, copiar, perfecto, y lo mismo para el jueves, copiar tarea, y
jueves. Copiar, perfecto. Y por último le voy a dar clic aquí, a los 3 puntitos, copiar tarea y le voy a poner también el viernes. Estupendo. La única diferencia que tendrá el viernes, además de que después tendrás que cambiar las respectivas tareas de control de todos los días, porque ahora hemos hecho una simple copia, pero entiendo que no todos los días vas a hacer exactamente lo mismo. La gran diferencia que tiene el viernes, de acuerdo, es que en vez de revisión diaria, aquí le vamos a llamar revisión semanal. Ahí lo tienes, ¿de acuerdo? Revisión semanal, porque es una revisión que solo haremos una vez por semana y no la haremos de forma diaria. Así que esto que estás viendo, ¿de acuerdo?, sería la construcción del sistema. Ahí lo tienes, ¿de acuerdo? Cuando hay demasiadas tareas, como estás viendo aquí, de lunes a viernes, tú puedes decir, ¿de acuerdo?, dónde ponerlas. Ahora lo que veremos a continuación es cómo hacer la revisión, es decir, oye, ¿cómo pasa una cosa al otro sitio? Porque yo puedo mover tareas de aquí, de un sitio a otro. Me encantaría enseñarte este modelo, así que presta atención a esta siguiente parte que vas a ver. Ya tenemos el plan semanal construido con las tareas puntuales y todas las tareas de control de todas las semanas. Fíjate, es un punto importante a comentar, que las tareas de control solo tendrás que hacerlas una sola vez. ¿Por qué? Porque es una tarea que solo habrá que hacer una vez, es decir, una vez tenga las tareas de control de la semana, una vez las estés haciendo, solo tendrás que desticarlas para volver a empezar otra vez la semana, pero siempre serán iguales, por lo tanto, esto ya no lo tendrás que modificar. Ahora vamos a gestionar las revisiones tanto diarias como semanales, porque como decíamos antes, hay dos tipos de revisiones. La revisión diaria será muy poco tiempo, pero será súper necesaria para saber qué es lo que tienes que hacer mañana. En cambio, la revisión semanal nos servirá sobre todo para ver lo que hiciste durante la semana, analizarlo y a partir de aquí planificar la próxima semana. Vamos a ver un ejemplo cómo funciona y a partir de aquí verás que todo es mucho más sencillo de lo que parece. Lo primero, empezaremos con la revisión semanal, que la revisión semanal, como decíamos antes, la haremos los viernes. ¿Por qué? Porque los viernes, ¿de acuerdo?, es el día en el cual tienes una perspectiva de la semana y puedes saber qué es aquello que está pendiente y qué es lo que vas a hacer para la próxima semana. Así que si recuerdas bien, una de las tareas de control que teníamos previstas es justamente la revisión semanal. ¿En qué momento del día deberías hacer la revisión semanal? Pues oye, en vez de hacer la última hora, que es un poco peligroso porque ya estás pensando en el fin de semana, mi recomendación es que la hagas, por ejemplo, a mediodía o 2-3 horas antes de irte, ¿sí? Porque si no, al final no la haremos y la dejaremos para última hora, con la consiguiente, de acuerdo, responsabilidad que tendremos en la próxima semana. Porque esto que estamos haciendo es una inversión de tiempo, porque si ganas ese tiempo, después lo vas a ganar a lo largo de la próxima semana. ¿Cuánto debería durar esta revisión semanal? Pues no más de 10, 15 o 20 minutos a lo sumo. Aquí ya dependerá del número de tareas que tú tengas, pero en definitiva, de acuerdo, no debería durar tanto. Así que es algo que realmente en corto plazo que puedes hacer en muy poco tiempo, pero que el gran valor que tiene es el tiempo que vas a ahorrar para la próxima semana. Cuando hagas la revisión semanal, imagínate ahora el caso hipotético de que es viernes y que ahora mismo tienes 3 tareas aquí pendientes. Una de ellas la pudiste hacer, por lo tanto la vas a marcar como completada y si te fijas aquí en Planner nos aparecen las tareas completadas justamente abajo, donde puedes ver una lista de las tareas completadas, por quién fueron completadas y también si vamos aquí dentro de la tarea incluso puedes ver también cuándo fue completada. En este caso, como fue completada hace un momento, pues me sale hace un momento por usted, ¿de acuerdo? Genial, entonces vamos a dejar de lado estas que están completas, aquí podemos decidir si guardamos la lista o no y el siguiente paso será qué hacemos con estas tareas pendientes. Mi recomendación es que vas a mover, de acuerdo, el viernes para hacerlo más fácil, fíjate que se puede mover todo el depósito, toda la columna y lo vamos a dejar justamente cerca del inventario de puntuales, será mucho más fácil porque el primer paso es justamente pasar estas tareas puntuales al inventario, ya que no las hiciste, volvamos a empezar desde el principio, oye, pues las pondremos aquí y aquí las dejaremos. Cuando ya hayas terminado, nos vamos a ir, de acuerdo, otra vez al mismo sitio para no perder los viernes y volveremos otra vez al inventario de puntuales, que es donde estamos ahora mismo. Pues bien, la idea es la siguiente, y es que una vez estés aquí y hayas puesto todas las tareas pendientes en el inventario de puntuales, lo siguiente que haremos ya de forma automática es ubicar el separador arriba del todo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a decidir cuáles serán las tareas que vas a hacer en la semana en curso que voy a poner por encima del separador. Pero antes de nada, voy a revisar si alguna de estas tareas, de acuerdo, por ejemplo, tiene una fecha límite. Uy, pues esta sí me interesa, por lo tanto lo que voy a hacer ahora es desplazarla hacia aquí, hasta semana en curso, porque tengo que hacerla esta semana, por ejemplo. Además de esto, me voy a fijar en cuánto tiempo llevan incubando las tareas. Antes lo decíamos, si lleva muchísimo tiempo incubando y no la estás haciendo, o la haces ya, de acuerdo, o tienes que tomar una decisión. En este caso, para saber cuánto tiempo llevan, me voy a ir dentro de tarea y si te fijas, de acuerdo, esto me dice que fue creada a tal hora y ya tal día, ahí puedo ver realmente si hace muchísimo. Imagínate que en el caso particular, en vez del 26, de acuerdo, pues fuera creada, por ejemplo, el día 1 de octubre. Uy,
uy, pues es el 1 de octubre, seguramente hace muchísimo tiempo, ya hace prácticamente 3 semanas, casi un mes. Así que lo que podemos hacer ahora, ¿de acuerdo? Es que si hace muchísimo tiempo, lo que voy a hacer, ¿de acuerdo? Es simplemente, ¿de acuerdo? Dejarla de utilizar. Por lo tanto, vamos a salir de aquí y cuando estemos aquí en la tarea, le voy a dar clic encima de los 3 puntitos y la voy a eliminar. Ahora ya tengo claras las tareas que tengo que hacer, sé que son estas las que tengo que hacer para los próximos días, ahora tengo que decidir cuáles de ellas voy a hacer durante esta semana, exclusivamente esta semana. ¿Que puede haber un cambio? Lo modificamos sin problema. Voy a elegir esta, voy a elegir esta y voy a elegir esta. Estas 4 tareas me interesa hacerlas esta semana. Pues bien, el siguiente paso será planificar solo el lunes y solo el lunes. Sí, ya lo sé que la tendencia natural es en planificar toda la semana, pero no lo haremos de esta manera. ¿Por qué? Porque no sabes lo que va a pasar. Sinceramente, el lunes puedes pensar una cosa, pero el martes te lo cambian por completo. Aquello que querías hacer el lunes no lo haces y por lo tanto el martes ya está supeditado a lo que pasó el lunes. En definitiva, no podemos planificar, o al menos cuesta mucho planificar. Por lo tanto, mi recomendación en este caso es que solo elijas aquellas tareas que creas que vas a hacer el lunes. Si es así, las vamos a mover, como ves ahora, las desplazaremos aquí al lunes y oye, ya tendríamos 2 tareas que sé que quiero completar el lunes. De esta manera también será más realista esa planificación. Esto sería la revisión semanal, no tiene más. Imagínate que termina la semana, ponemos las tareas en el inventario de puntuales, desplazamos el separador hacia arriba del todo y entonces decidimos cuáles son las tareas que voy a hacer para esta semana, previamente habiendo eliminado algunas de ellas que ya no tiene sentido o que llevan demasiado tiempo en esta lista. Ahora vamos a ver la revisión diaria, que si recuerdas bien, ¿de acuerdo? La revisión diaria no deja de ser esos 5 minutos diarios que le vas a dedicar para saber qué es lo que tienes que hacer el día siguiente. Ahora imagínate que tienes una tarea imprevista el lunes y no la puedes hacer en ese momento, pues puedes agregarla aquí y poner tarea imprevista. De esta manera, ¿de acuerdo? Como puedes ver, tendría 3 tareas y cuando termine el lunes, si yo por ejemplo he sido incapaz de hacer alguna de estas tareas, por ejemplo la imprevista finalmente no la hice, la puedo mover por ejemplo al martes. Esta tarea pensaba que la iba a hacer el martes, pero veo que no sé qué día de la semana lo voy a hacer. En este caso lo que vamos a hacer es moverla encima del separador. ¿Por qué? Porque es algo que voy a hacer esta misma semana. Y esta tarea, pensándolo bien, pues oye, creo que esta semana no la voy a hacer. Entonces la voy a mover y la voy a poner aquí debajo del separador. De esta manera, todo organizado y estamos planificando día tras día. De esta manera no te preocupes por las fechas porque cada día sabremos perfectamente qué es lo que vamos a hacer. Yo tendré claramente cuáles son mis tareas del martes, del lunes, porque fíjate que cada lunes, cada martes, cada miércoles son días atemporales, no tienen fecha, simplemente es el lunes que toque, el lunes de esa semana. De esta manera, como estás viendo, si hacemos esta revisión, este sistema valdrá la pena y sobre todo será sostenible en el tiempo. Y ahora sí que llegó uno de mis momentos favoritos, que es la valoración final de la herramienta de Planner. ¿Qué nota le vamos a poner? Oye, pues quédate unos segunditos y en breve lo vamos a desvelar. Lo primero es la usabilidad, es decir, la facilidad de uso que tiene Planner. Verás, no es de las mejores, hay que decirlo. Al final es verdad que está dentro de Microsoft en comparación con otras que no tienen, digamos, una plataforma tan cubierta por otras integraciones, pero aquí hay un punto de acuerdo y es que si empiezas con una herramienta como Planner y lo comparas con otras estilo Trello, Todoist, Mastertask, incluso Airtable y cualquier herramienta similar, oye, cuesta un poquito de digerir o al menos no se ve demasiado visual. Por lo tanto, en este caso, oye, una nota correcta, bastante buena, pero digamos que no estaría en el top de su sector, así que le vamos a poner un 8 sobre 10. El segundo criterio tiene que ver con la curva de aprendizaje. Aquí seguiremos repitiendo la misma nota, un 8 sobre 10, porque básicamente la curva no es que sea muy complicada, pero digamos que no es de lo más fácil o más intuitivo posible. Si es la primera vez que usas una herramienta como esta y estás dentro del entorno de Microsoft, te resultará relativamente sencillo. Si no estás en el entorno de Microsoft, déjame decirte que te costará un poquillo. Por eso, de acuerdo, vamos a ponerle un 8 sobre 10. El tercer criterio, en este caso, es correcto. No hay nada más que decir. Es verdad que podíamos centrarnos en pequeños detalles, pero déjame decirte, de acuerdo, que en comparación con otras es prácticamente similar, aunque no tendría grandes connotaciones y grandes pretensiones a nivel estético. Así que vamos a dejarlo también con un 8 sobre 10. A nivel de integraciones tiene una gran ventaja sobre el resto y es que si utilizas Microsoft 365, que te voy a contar, al final lo tienes todo súper bien integrado, a diferencia, por ejemplo, de otras herramientas que con Office siempre lo tengo un poquito más complicado. Así que mi recomendación, de acuerdo, es que si utilizas Microsoft, te centres en Planner y no utilices tanto herramientas externas. También lo puedes hacer, faltaría más, pero si tienes ya todo el conglomerado, te será mucho más fácil aunarlo todo y sobre todo integrar diferentes aplicaciones del propio Microsoft 365. Ahora bien, si lo intentas integrar con otras aplicaciones fuera del espectro de Microsoft, déjame decirte, de acuerdo, que entonces te va a costar un poquito más. Con algunas sí, pero en general, de acuerdo, te va a costar bastante más. Así que vamos a dejarlo con un 8 sobre 10. Creo que en este caso la valoración global es bastante obvia, le hemos puesto un 8 a todas, por lo tanto la valoración global será
da de 8 sobre 10. En definitiva, una herramienta correcta y apropiada para gestionar tus proyectos y tareas, pero que tampoco estaría en el top, o al menos no pretende serlo. Simplemente es una herramienta muy correcta para poder gestionar tus tareas diarias y algunos proyectos que no sean de gran magnitud. Y hasta aquí llegó el tutorial. Gracias de verdad por verlo completo y sobre todo me encantaría que me dejaras aquí tus preguntas, tus comentarios. ¿Hay alguna funcionalidad de Planner que te gustaría también destacar? Házmelo saber aquí, sí, recuerda, en comentarios. De esta manera hoy estaré encantado de contestarte. Y no solo eso, si veo la oportunidad también haré algún vídeo sobre la herramienta que me comentes para que así tengamos todas las funcionalidades máximas de Planner. Dicho esto, de acuerdo, gracias de verdad por estar aquí. Dale un buen like si te interesó este tipo de vídeos y por último me encantaría también que te unas a esta comunidad para que cada vez seamos muchas más personas aquí en el canal de YouTube. ¿Te parece? Oye, encantadísimo de verdad de verte otra vez. Estaré súper contento de verte en nuevos tutoriales que vamos a publicar aquí en el canal. No te los pierdas, nos vemos pronto. Chao.